Un abrazo para vos allá en donde estés y el día en que estés escuchando esto. Gracias por subir por tercera vez aquí a la azotea. Intentar contar algo de la historia que nos hace ser cristianos es a la vez una tarea y un atrevimiento. Es una tarea porque esta fe está hecha de memoria, de recuerdos, que ganan significado cada vez que se cuentan de nuevo. Y si esta memoria nos recuerda quiénes somos y quién es ese al que llamamos Dios y Padre, entonces la tarea ha sido bien hecha. Es un atrevimiento porque no tenemos una única versión de una única historia, sino el eco de cientos de voces de mujeres y hombres que han confiado en ese Dios, lo han vivido y lo han contado a su manera. Y contar lo que ese eco significa para mí, aunque no solo para mí, supone aclarar y reconocer que también tiene otros significados para otras personas. No intento entonces decir cómo fue, sino cómo se ve desde aquí. Esta no es la historia. Esta es una de las versiones de la historia. Pues contémosla entonces. Episodio 7. Dejemos eso para el final. La historia bíblica es una historia marcada por la crueldad. No es gente en una pradera con animales y siendo atendida por ángeles y venciendo todas las dificultades con la providencia divina como su aliada, salvándolos de cualquier adversidad. No. Es una historia de mucha violencia, de mucha opresión, de mucha dificultad. Y mucha tiene que ver con su pequeñez, con su ser un pueblo pequeño, ubicado estratégicamente además, o sea, con una ubicación deseable, como lo hemos dicho muchas veces, para muchos pueblos cercanos. Están ahí en el pleno corredor por el que quiere pasar todo el comercio de un lado a otro entre 3 continentes, o sea, es casi que ineludible. Y eso significa que los grandes tiranos de la antigüedad, todos han pasado por ahí. Todos. Hay pequeños pueblos cercanos que siempre han estado estableciendo peligro. El más conocido de todos, los filisteos, y están ahí y siempre son, a veces son aliados, a veces son una amenaza, pero siempre hay algo ahí que tiene que ver con ellos, que involucra conflicto y que involucra armas y que involucra cosas. Pero también están los grandes imperios, los grandes reinos de los que se habla en la historia de la humanidad. Por supuesto, por ahí pasó Egipto, por ahí pasó Asiria, por ahí pasó Babilonia, por ahí pasó el imperio persa, por ahí pasaron los griegos, por ahí pasaron todos los descendientes de las distintas zonas del imperio griego, importantes para la historia, los sirios helenistas y el imperio romano, sin duda que va a ser como una especie de cumbre de la tiranía. Y siendo víctimas de estos grandes tiranos, pues tienen muchas cosas que pensar y que preguntar sobre una vida que no es fácil, porque es una vida que tiene la tensión entre la búsqueda de la libertad, una libertad que no siempre y que difícilmente pasa por lo político. Hay una gran pregunta que hacerle a la Biblia, porque nunca pasa o casi nunca pasa por lo político. Casi que el único periodo de independencia de este pueblo es una cosa chiquitita que no alcanza a ser ni de 60 años entre este imperio sirio helenista y el imperio romano. Casi que es la única etapa, porque aunque la historia bíblica nos narre cierto periodo de independencia, un poco como en esta época de los grandes reyes David y Salomón, la historia arqueológica nos demuestra que no era tal, que eran épocas de ser vasallos de otra gente.
y entonces viven esa pulsión de la libertad. Y el otro lado está la tensión de construirse como pueblo, de generar una identidad, de qué es lo que quieren, de qué es lo que creen, de qué es lo que pueden hacer, ¿no? Es un poco la tensión que vivimos muchos seres humanos entre una cantidad de cosas que no podemos decidir, pero lo que sí podemos decidir y dónde se reside la auténtica libertad. Hay muchas preguntas importantes que hacer sobre cómo funciona la vida. Pero esas preguntas casi que se ponen contra las cuerdas cuando se enfrentan a la crueldad y cuando se enfrentan a la violencia. Y lamentablemente a los imperios les encanta la crueldad y les encanta la violencia. Lamentablemente los conquistadores, los colonizadores de todos los tiempos y de todas las épocas difícilmente pues son cordiales y amables y llegan con comités de convivencia. Normalmente llegan con el exterminio y con la crueldad. Y esta gente va a vivir violencias muy fuertes, violencias muy complejas. Y la Biblia va a narrar violencias muy difíciles. Y los periodos más cercanos a lo que va a ser la era cristiana, a lo que va a ser la vida de Jesús y la vida que conocemos de los orígenes del cristianismo, lo que le va a dar pues marcha a lo que va a ser el cristianismo y la iglesia y todas estas cosas, que de alguna manera va a marcar pues la historia de Occidente. Ese periodo previo es un periodo muy cruel, muy fuerte y de mucha violencia y de mucho terror. Terror de Estado, o sea, terror de tiranías, terror de los imperios, terror de los conquistadores y de los colonizadores. Pero hay una cosa muy curiosa, como tantas que pasan con esta historia, y es que así como aquella primera esclavitud de la que huyeron los primeros personajes que fueron a ser el germen de este pueblo, de esa circunstancia indeseable, nace algo sublime, que es esta experiencia y esta fe en el Yahvé liberador. Así como de esta terrible experiencia del destierro, del quitarles lo más sagrado, arrancarlos de lo más sagrado que tienen, que es su tierra prometida, y vivir esta experiencia también indeseable del ser desterrados, surge esta conciencia de que este liberador Yahvé no es únicamente el pueblo del pueblo de Israel, el Dios del pueblo de Israel, sino que es el Dios de la historia, el Dios del universo. De esta crueldad, no digamos final en términos como de que ya no hubo más, porque de hecho sí hubo mucha más, pero sí la más reciente a la época de Jesús, va a surgir también una enorme concepción y una enorme esperanza. De la peor violencia surgió la mayor de las esperanzas. Y surge de una manera muy, muy particular y muy bonita, porque es a escondidas. Es hablando en clave. Es impidiéndole al otro enterarse que yo estoy teniendo esperanza. Al torturador impidiéndole enterarse que yo estoy teniendo esperanza, que es la famosa literatura apocalíptica. Es decir, esta idea de ocultar algo pero revelarlo, ¿no? Como vamos a decir qué hay detrás de toda esta historia cruel, vamos a revelar qué hay detrás de toda esta historia cruel, pero para decirlo vamos a ocultarlo un poco, porque vamos a usar un lenguaje más simbólico que todos los lenguajes simbólicos previos que tienen los textos que van a conformar la Biblia. Es decir, si había símbolos que en la montaña, que en la columna de fuego, que el maná, que el desierto, que el arca, la ciudad de Jerusalén, las murallas, Jericó, todo eso tenía una cantidad enorme de carga simbólica en estas narrativas preciosas de la Biblia para generar identidad y fe y sentido de pueblo y sentido de justicia. Cuando llegan estas épocas crueles en las que se genera
este modo de hablar que se llama la apocalíptica, la carga simbólica es absoluta, es total. O sea, aquí ya no se puede entender nada si no se decodifica. ¿Por qué? Pues porque están siendo masacrados. O sea, no queda, arrasan, los tiranos arrasan de la manera más cruel, de una manera absolutamente miserable y respetando cualquier sentido de vida o de dignidad de los seres humanos que tienen enfrente. Y entonces, medio gestando resistencia, porque hay resistencia y hay resistencia armada además en una época frente a estos últimos emperadores de la parte helenista, o sea, griega de la historia, aunque son particularmente sirios, representados en un personaje terrible que se llama Antíoco. Pues generan la resistencia, y la resistencia es estar escondido, y el estar escondido es hacer planes, y hacer planes también es generar también esta posibilidad de que la gente común vea que hay algo más, que está sucediendo algo más, que no solamente está sucediendo el terror y la catástrofe de la tiranía, sino que está Dios haciendo algo más. Esto es una vaina impresionante de la Biblia. O sea, que no solamente veamos a Dios en la historia, que bueno, en la montaña, en la lluvia, en la tormenta, en la cosecha, en la oveja, listo, buenísimo. Sino que como lo hicieron muchos profetas y como lo hace la apocalíptica, se pueda ver a Dios en medio de las circunstancias complejas. Eso es una cosa muy, y no solamente complejas, sino absolutamente insoportables. Eso es algo, o sea, eso es algo que si uno quiere llamar sobrenatural a algo en la Biblia, es eso, ¿sí? Es la capacidad de en medio del horror germine la esperanza. Porque no es ilusión, es esperanza. Y entonces, aunque Apocalipsis, la palabra, que es una palabra griega, signifique algo a lo que uno está destapando, a lo que uno le está quitando el velo, uno está revelando, ¿sí? En inglés se llama, el Apocalipsis se llama el libro de la revelación, Revelations. Digamos que más teológicamente, Apocalipsis significa esperanza. Porque estos textos están plagados de eso, del germen de la esperanza en la mitad del horror. ¿Y cuál es la esperanza? La esperanza es que el tirano es vencido por los pequeños, que el tirano es vencido por aquellos a los que él mismo considera insignificantes. Y es vencido, entre otras cosas, porque no les puede arrebatar, porque hay cosas que no les puede quitar, porque hay cosas que no puede terminar de destruir. Y entonces, como su propósito fundamental es la destrucción y hay cosas que no puede terminar de destruir, pierde. Esto es algo que a mí me parece impresionante, especialmente cuando pienso en los horrores de la historia, particularmente de mi pedazo de mundo de América Latina, y si pienso en los horrores del pedazo más cercano del mundo, de Colombia, de un lugar azotado por el horror de una manera así, pero impresionante. Y cómo los gérmenes de esperanza surgen ahí, y cómo surgen de una manera que pareciera estar oculta, que no es evidente para todos, que tenemos que contárnoslo y contárnoslo con vehemencia y contárnoslo con símbolos muy poderosos, porque si no, no vamos a ser capaces de entender cómo tanta gente resistió al horror. Y esa es la esperanza bíblica de estos momentos terribles en los que a la gente pues la están desapareciendo de formas que son impensables. Es que hay pedazos de la Biblia que no son para niños, pero por ninguna parte. Eso tiene que tener advertencia,
¿sí? No se lea en presencia de niños, no se haga catequesis con esta vaina, porque es que esto es terrible, esto es clasificación R, mayores de 18, mayores de 18 con terapeuta, o sea, y en medio de eso surge una cosa que es invencible, que es una cosa muy fuerte, ¿no? Y es, espérese que es que esto no, este no es, ellos no ganan. Y más que poner a unos personajes, es como todo lo que esos personajes asumen y representan, ¿sí? Su crueldad no gana, su violencia no gana, su horror no gana, su venganza no gana, su codicia no gana, su poder ejercido como puño opresor no gana. Entonces, ¿qué gana? Gana la vida de los simples, gana la vida de los pequeños, gana la vida de los insignificantes, gana su esperanza, su compartir, su solidaridad, su capacidad de perdón, gana, todo eso gana. ¿Y cómo? Y ahí es donde eso que es tan difícil de ver se revela, se destapa, deja de estar oculto, que es lo que significa la palabra Apocalipsis, ¿sí? Pero es que eso genera tal nivel de confianza y de esperanza que por eso digo que teológicamente eso debería significar más esperanza. Cuando nos dicen la palabra Apocalipsis deberíamos pensar automáticamente en esperanza. Y la esperanza es que la vida es la que vence, no la muerte es la que vence. Que la paz es la que vence, no la violencia vence. Que aunque parezca derrotar el odio a todo lo que se le atraviese, lo que vence es el perdón, lo que vence es el amor, lo que vence es la compasión y la solidaridad, y lo que vence es la capacidad de los seres humanos juntarse y los seres humanos atenderse y los seres humanos aferrarse a los sentidos que encuentran para la existencia aún en medio del horror. Por eso tantas similitudes entre estas historias, que son las historias de los macabeos, que son las historias que terminan en la famosa fiesta de la dedicación, que es una de las fiestas judías importantes, con lo que va a pasar siglos después, cuando las tiranías de los totalitarismos intentan exterminar pueblos enteros, como le pasa particularmente a los pueblos judíos durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y vuelve a surgir ciertos gérmenes ahí de esperanza, ¿no? En medio de los campos, en medio del exterminio, en medio de la más terrible discriminación que haya podido vivir un pueblo sobre la tierra, o al menos eso pareciera, estas historias de pequeñas solidaridades que vencieron la tiranía. Y eso es el Apocalipsis. Y esa es la historia con la que se cierra ese ciclo de las narrativas del Antiguo Testamento. Donde surge, ya lo hemos hablado en la otra temporada, además la idea de la resurrección, la idea de la vida después de la muerte, que es una idea muy poderosa como idea de justicia. Porque es la idea de no puede ser el mal lo que termine ganando. No puede ser, ¿sí? No puede ser la crueldad lo que arrebate todo. No puede, no tiene tanta capacidad. Es que no es una negación de la realidad. Es un reconocimiento de las grietas que tiene lo que pretende ser el final de todo, el punto final de todo. Tiene grietas, no termina ahí. Hay algo que lo atraviesa, hay algo que lo sobrepasa, hay algo que vence toda su ilusión de poder. Y eso es una cosa que como pueblo, como religión, como institución eclesial, cualquiera que sea la que pertenezcas, pero también como existencia personal, tendríamos que tener muy claro, ¿sí? Nada que intente poner un punto final cruel y violento en tu vida realmente tiene ese poder. Está lleno de grietas y está lleno de imperfecciones. Y por esas grietas se cuela la infinita e invencible bondad, alegría, paz y esperanza de Dios.
por medio de gente que conoces, por medio de estos brotes de solidaridad, estos brotes de paz que pasan por la vida de uno cuando uno está atravesando la tragedia. Y ese es el Apocalipsis, esa es la esperanza surgiendo y diciéndote, ¿quién te dijo que la oscuridad era invencible? ¿Quién te dijo que la violencia no tiene remedio? ¿Quién te dijo que la guerra es el punto final? Pero es cruel, no se le niega un ápice de su crueldad ni de su daño. Lo que se le niega rotundamente es su capacidad de acabarlo con todo, de destruirlo todo, de arrasarlo todo. Y aparece otro elemento importante con el que cerramos este ciclo de 7 episodios sobre la historia de la que surge todo lo que somos, y es que de esos sencillos y de esa vida simple de la gente común surge también una respuesta para el mientras tanto. Si el Apocalipsis va a ser una respuesta de alguna manera para la gran pregunta sobre qué viene después de tantas cosas difíciles, la sabiduría va a ser una respuesta para el ¿y mientras tanto qué? Y tenemos entonces una manera muy interesante de guardar, de recopilar lo que la gente iba diciendo, lo que la gente iba pensando, los refranes populares, las cosas que todo el mundo se daba como consejos de vida, los consejos para criar a los hijos, los consejos para ser amigos, los consejos para elegir pareja, los consejos para administrar el dinero, los consejos para alejarse de los vicios, toda esa clase de cosas que hacen parte de la cotidianidad, que hacen parte de la vida en ese momento en el que no tengo encima la metralleta que me quiere matar, sino que estamos viviendo la cotidianidad. Entonces, textos que van a convertirse en la Biblia también recogen esta manera particular que conocemos como la sabiduría, y que son estas formas de hablar, medio en refrán, medio cosas, cosas, reflexiones pequeñitas de la gente que nos invitan a vivir con paz, ¿sí? Que nos invitan a vivir con cierto nivel de armonía a la cotidianidad. Y entonces resulta que las cosas de las que hablan los sabios de los libros de la sabiduría de la Biblia son las cosas de las que habla todo el mundo. Todo el mundo. Son las cosas de las que hablan las señoras, las tías, los tíos, los señores en la puerta de la casa. Son ese tipo de cosas. Y es precioso que la Biblia, a la par que tiene esta potente fuerza de esperanza frente a las cosas definitivas, que nos habla de lo que puede pasar después, que nos habla del final, que nos habla de la enorme esperanza que podemos tener de que nada termina aquí con esta, digamos, con estos ciclos de violencia y de crueldad. A la par de eso, en medio de las rutinas diarias de la vida que también tenemos que asumir, pues nos dice, mire, aquí hay luz. ¿Por qué no pensamos en estas cosas también? ¿Por qué no miramos cómo suceden las cosas pequeñitas de la vida? Y eso que es de todos termina siendo las grandes palabras de los sabios. Y esto va a ser como un punto de traer al correr del tiempo, al correr normalito del tiempo, de lo que nos pasa, lo que podemos ir pensando todos los días, ¿no? Es como la parte podcast de la Biblia, ¿no? Esos libros de la sabiduría. Hablemos de lo de aquí, hablemos de este pedacito que tenemos enfrente. Y esas cosas de todos terminan siendo las cosas de los sabios. Entonces venimos de ahí. Venimos del dolor de las víctimas, del terror, del horror, de una religión que no surge en jardines con flores y mariposas, sino escondidos, oyendo los ruidos de la guerra y de los violentos, que surge de la
de la ambición y de la sed de libertad, que surge del desarraigo, del destierro, que surge del añorar lo que se nos ha quitado, y que todo eso da coordenadas importantes sobre quién es el Dios de la historia y el Dios del universo. Y surge de una esperanza invencible que aparece en medio de las situaciones más difíciles que alguien se pueda imaginar, de las injusticias más complejas que alguien se pueda imaginar. Venimos de esa confianza en el futuro, venimos de una profunda confianza, de una afirmación contundente de que la última palabra no la tiene el mal, ni el daño, ni la envidia, ni la muerte, ni la violencia, ni la fuerza con la que alguien intenta acabar con otro. Que la última palabra siempre la tendrá la esperanza de los simples y los pequeños. Y venimos de una sabiduría del presente, de una sabiduría que intenta no solamente descifrar los grandes misterios y no una palabra para intelectuales, sino de un Dios que tira pistas de que aquí en la vida de los simples es posible construir la paz y es posible construir la caridad y la solidaridad y es posible reírse también de lo que nos pasa diariamente, porque hay mucho buen humor en la sabiduría. Y venimos del pueblo de la Biblia, los que somos creyentes, los que nos llamamos cristianos, los que de alguna manera tenemos las coordenadas de la Trinidad, del Padre, de Israel, de Abraham, de Moisés, de los 10 mandamientos, del bautismo de Jesús de Nazaret, cualquiera que sean nuestras coordenadas que toque eso, catolicismo, cristianismo, protestantismo, bautistas, venimos de ahí, venimos de esta historia que hemos querido contarles en 7 episodios y que no es lineal, que no es 100% armónica, pero que con todas sus vicisitudes, sus altos y sus bajos, sus hombres que cometieron grandes atrocidades, pero en medio de eso sus víctimas que se aferraron a la esperanza, nos invitan a ver a Dios de una manera sublime, poderosa y siempre liberadora. Y ahora va un salmito mío. No te asustes, corazón, que no se te llenen de fuego los nervios, ni se te atore el aliento antes del pecho. Existen las tormentas, la oscuridad y los monstruos. No vamos a decir que no. Como si no los hubiéramos ya visto, como si no hubiéramos pasado alguna noche acurrucados y temblando, esperando despertar de lo que suplicábamos fuera una pesadilla. No solo existen el dolor, el sufrimiento, la injusticia y la crueldad, sino que a veces nos acercan sus colmillos contra el cuello. Y sí, más de una vez esos colmillos han devorado la paz y la inocencia. Han tomado las vidas de los simples para exhibir poder. Pero nada termina ahí. No temas ni te angusties, que todo daño tiene vencimiento, que los días de la desolación están contados. Sí, hay uno más fuerte, y sus manos no llegan vacías a la casa de nuestras lágrimas. Trae la vida y la paz. Trae una alegría imposible de robar. Trae el abrazo de los que nos fueron quitados. Trae la victoria de un día soleado en el que podamos rescatar del fango también el corazón de los tiranos que nunca han sabido lo que hacen. Amén. Bien, si algo de lo que aquí hemos contado tiene que ver contigo, es hora de que pienses, abraces y cuentes tu historia desde ahí. No olvides de dónde vienes. Benditos los oídos que escuchan y las manos que comparten.
La Azotea Podcast es grabado en Almendro Producciones y es otra de estas piezas llenas del talento maravilloso de Ana Bolívar.